Ahora sí. Entonces, la administración de espíritu a espíritu no tiene que ver con el alma, porque no es una administración intelectual. O sea, esa parte es entender la Biblia, estudiarla, conocerla, de lo cual tenemos que hacer. Pero es como el Gadareno, por ejemplo, en el que estaba perdido totalmente, ¿no? O sea, tenía una legión vivían en el interior de él y pues una condición extrema, porque estaba inclusive encadenado, viviendo en cementerios, no se quitaba toda la ropa, era peligroso, muy peligroso, como son los esquizoides paranoicos, o sea que tienen grados máximos de enfermedades psiquiátricas, y sin embargo, él busca al Señor Jesucristo. Él lo busca. En un momentito de luz, él lo busca. Y los entes espirituales que lo habitaban, pues no. Bueno, y como eso es común en la escritura que suceda, como ocurrió con Job, que si bien viven y están hechos de la mentira todos estos entes espirituales, cuando se confrontan con el Dios verdadero, tienen que decir la verdad. No pueden mentir, no pueden mentir. Por eso es que cuando Job, el libro de Job, dice en el capítulo 1 que los hijos de Dios habían llegado y entre ellos iba Satanás, ¿no? Y el Señor los sorprende y le dice, ¿de dónde vienes? Y le dice, de rodear la tierra. Y tiene que decir la verdad, negando su esencia. O sea, tiene que decir la verdad porque estaba delante de la verdad, que es Dios mismo. Entonces, por eso no pudieron callarse todos los entes que se posesionaron del Gadareno. Y tienen que decir, sabemos quién eres, que eres el Hijo del Dios Altísimo y que vienes a torturarnos antes de tiempo, ¿no? Y bueno, tuvieron que decir la verdad y tal cual se cumplió. Bueno, es lo mismo, esa confrontación a nivel espiritual es exactamente la misma que se confronta con personas con una situación de ese tipo. Con los bebés no, porque con los bebés está todavía inmadura, inoperante la parte intelectual, todavía no está funcionando. Entonces, pero es lo mismo, porque la administración va a ser directamente con el espíritu de ellos, ¿no? De los pequeñitos. Entonces, viene siendo algo muy, muy parecido. Así es que vamos a ver esto a continuación y ustedes lo pueden ir siguiendo si quieren en lo que les envíe, que es lo mismo que va a estar acá. Bien, que esto nosotros lo pueden usar ningún problema en cuanto a los cuneros, que así les llamamos en México, o el área de cunas. Nosotros estamos arrancando acá en Suipacha ya estamos elaborando el programa. De esto tiene conocimiento el apóstol y Abel nos pidió que si podíamos ver esta situación. Y sí, bueno, porque él sabe, él llegó a enterarse bien de esto y ya lo estamos echando a andar con un grupo de colaboradores. Tenemos unos colaboradores con 20 años de experiencia en esto. Entonces, les dijimos y sí, se prestaron de inmediato para que ellos ya lo saben hacer, están elaborando el programa y yo creo que cuando ya esté, se va a poner a disposición de todos los grupos de manantial para que lo tengan en sus herramientas de trabajo pastoral en los grupos de manantial, ¿sí? Que eso hace muchísima falta. Y sí les quiero decir esto que es algo que no hay en otras congregaciones. Hay pocas, sí hay, pero muy, muy pocas, muy pocas. Inclusive recuerdo que nosotros teníamos un grupo, nosotros le llamábamos el grupo Easy, con C, Easy, que significa salud en el hebreo. Y me acuerdo que teníamos cerca de 25 pequeños, y bueno, algunos ya eran adultos, pero pues eran como niños. Eh, y fue tan hermoso ese tiempo que en ciertas ocasiones subían a ministrar en la alabanza.
tocaban los de la alabanza, pero ellos danzaban y cantaban. Y bueno, ya después hasta se nos andaban casando dos downs, una señorita y un joven down, ¿no? Pero enamoradísimos y que se querían casar y que se querían casar. Bueno, fue toda una labor y también tuvimos que aprender a cómo conciliar eso, porque nos preguntaban los papás, ¿qué hacemos? Y no, dijimos, no, 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 ellos pueden tener hijos normales, la situación es que darles un seguimiento a que sus hijos aprendan a convivir con ellos y entiendan a sus papás. Pero todo iba a depender de que o sea, matrimonio Down ya había sido ministrado, por eso es que hubo esa, pues digamos, ¿cómo puedo yo, esa configuración tan saludable de formar un matrimonio a pesar de y en contra de algunos que por ahí despistados que criticaban y que decían, bueno, ya sabían del trabajo y iban a ver al grupo, porque a la hora que funcionaba la reunión de adultos, que también funcionaba la de niños, también funcionaba el grupo Easy. Y bueno, los encargados, que teníamos dos hermanas entre ellas y hermanas en la fe, tenían un hermano Down y salían, paseaban, nos llevaban a visitar lugares. No, no, era una cosa hermosa, ¿no? Y como vamos a ver, qué importante es que el grupo de alabanza tenga esta labor. Es fundamental, ahí lo vamos a considerar. Entonces, esto ayuda mucho para este tipo de administración. Así es que vamos a entrar en esto. Bueno, aquí ya ustedes pueden ver cuáles son los objetivos que tenemos en esto. Déjenme, voy a mover acá un poco. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo general que tenemos en este tipo de administración? Bueno, nuestro objetivo general en todo esto es que los servidores en esta área, aquí yo lo menciono con unas porque lo hacíamos, pero también si hay un área de administración con personas discapacitadas es lo mismo, ¿eh? Porque es igual. Bueno, confirmarán que la formación espiritual de los bebés es necesaria para un sano desarrollo espiritual, emocional, intelectual y físico. Es decir, es una atención integral. No es nada más cambiar pañales, darles de su leche, no, esto va más allá. No se nota, no se ve, no esperemos que los bebés agradezcan, no, eso es cuerpo solamente. Esto es una cuestión de espíritu. Que eso es lo que nosotros buscamos en la actividad pastoral. Bien, dices pues, el desconocimiento involuntario de la mayoría de la gente acerca del desarrollo espiritual de los bebés, que es todo lo que hemos visto en este módulo, eh, permite que su formación integral se vea impedida y que aún los mismos creyentes seamos obstáculos para ella, por lo que se requiere que seamos contribuyentes con conocimientos y eficiencia en la administración de ellos, de los pequeños. Bien, bueno, eso es lo que justifica este tipo de administración. Vamos ahora aquí a ver, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, primero, la postura escritural de los niños, ¿cómo los ve Dios? Bien, que esto ya de alguna manera lo hemos comentado, por eso va a ser rápido este estudio, porque ya tienen ustedes las bases, ya tienen la teoría, ya tienen el conocimiento, así es que van a entender a qué nos estamos refiriendo, salvo algunos detalles que voy a ir afinando en lo subsiguiente. La postura escritural de los niños es que ellos tienen que aprender del Señor, pero de una manera como Él los trata, ¿no? La cuestión también es de espíritu a espíritu. El Señor trata con ellos de espíritu a espíritu y de una manera que esto es algo interesante porque el trato espiritual que tiene el Señor con los niños es muy fluido, es muy directo, porque no tienen pecado, ni tienen prejuicios, ni tienen todo lo que arrastramos los adultos. No están viviendo en la carne,
no están viviendo en situaciones de que tengan una devaluación de su propia persona, es decir, su autoestima, todavía ni están conscientes de ella. O sea, tienen muchas, pero muchas cualidades impresionantes los bebés que los hacen, y hay que reconocerlo, muy superiores a todos los congregantes. Ajá. Son los más santos de la congregación. O sea que el tener trato con lo más santo de la congregación es muy importante y delicado, ¿sí? Porque el Señor está muy al pendiente. Recuerden que ya los bebés ya han tenido un encuentro personal con el Señor en la etapa embrionaria. Y mi embrión vieron tus ojos. Así es que no es desconocido en el espíritu de los bebés de quién se les y por quién y cómo se les está ministrando. Esto no está en el entendimiento y razonamiento, está solamente en el área espiritual, ¿bien? Como haya sido en el caso de Juan el Bautista, de cuando fue ministrado por el propio Señor Jesucristo, ¿bien? Samuel el profeta también. Bueno, ¿cómo es el desarrollo de los bebés tanto en el aspecto espiritual como en su madurez del alma? Definitivamente el aspecto espiritual ya está dado, pero no hay una expresión espiritual hacia su entorno, a su ámbito que le rodea. ¿Por qué? Porque todavía pensar que los bebés tengan y desarrollen y estén practicando los dones del Espíritu Santo, pues no, porque todos los dones del Espíritu Santo están en relación directa con el trato al prójimo. ¿Mm? Todos los dones del Espíritu Santo van dirigidos al prójimo, de Dios a través de nosotros al prójimo. Todos los dones del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu sí tiene una relación en el Espíritu, de nuestro Espíritu con el Señor, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Ahí sí es donde se direcciona el fruto del Espíritu, como está revelado en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el área del fruto del Espíritu con el cual el Señor se desarrolla o se relaciona más bien con los bebés? En la esencia de un Dios que es amor. O sea, el Señor dio su vida en la cruz por los bebés también. Él dio su vida por los bebés, no los olvidó. Obviamente que también fueron y tuvieron que ser redimidos. Ahora, que cuando ocurre esa redención espiritual y mientras son bebés y llegan a la edad en que empieza a operar su conciencia, fíjense bien, entre su etapa embrionaria y empieza a operar la conciencia en los niños, todos esa etapa de la niñez, de la infancia temprana, desde la gestación, el recién nacido, y nosotros en la medicina llamamos el lactante menor y después el lactante mayor, hasta cerca de los 3 años de edad, y un poco después ya en el preescolar o en el niño de prejardín, eh, ahí en que empieza ya a haber evidencia de la operación de la conciencia, ya los niños allí ya están siendo cada vez más aptos para que puedan tener un encuentro personal en cuerpo, alma y espíritu, pero más en cuerpo y alma con el Señor Jesucristo. Se acordarán que en alguna ocasión hablamos acerca de cuando los ciertos padres de familia llevaron a sus hijos para que los bendijera el Señor Jesucristo. Se acordarán que consideramos eso, que no se lo dejaban los discípulos que se acercaran al Señor Jesucristo, y él se enojó, se molestó, y ahí les llama la atención muy fuertemente y les dijo: no se los impidan, que vengan a mí. Entonces ya los discípulos pues no entendían, pero bueno, ya después lo entenderían, que ya dejaron que se acercaran los niños y él los cargó, los bendijo, y ahí ese encuentro personal con Cristo fue la redención de los bebés, ¿sí? ¿Y por qué lo tuvo que hacer el Señor? Por cuestiones de pacto, ¿sí? Tuvo que haber una situación de pacto ahí,
en el caso de la, del cumplimiento de un compromiso que adquirió el Señor, y rápidamente lo vamos a considerar eh, cuando leamos algo que ocurrió con un hijo del rey David, capítulo 22 del segundo de los reyes. No lo tienen ahí, pero yo se los menciono. Segundo de los reyes, y se los voy a anotar acá, miren, en el chat, para que lo vean por escrito. Segundo libro de los reyes, capítulo 22, versículo, desde el 1, vamos a ver, en adelante. A ver a cuál llegamos. Ahí lo tienen, ¿sí? Ya se los anoté en el chat para que lo puedan anotar. Segundo de los Reyes, capítulo 20. También está en el segundo de las Crónicas 34, pero es igual, no hay problema. Bien. Muy bien. ¿Ya lo anotaron? Sí. Bien. Ahora vamos a ver qué dice ahí. Porque tenía que hacerse un compromiso celestial para que dentro de la justicia del Padre, la legalidad en la que Él se mueve y la gracia del Señor Jesucristo, se pudiera redimir a los niños. Bien, por eso es bien importante esto. Fíjense lo que ocurrió con este rey Josías. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y recordando el módulo de las instituciones de la familia, se acordarán que está el de la autoridad y gobierno. Bien, bueno, pues este es un niño que ya se está moviendo dentro de esa institución de gobierno y autoridad. Qué importante que el Señor se haya fijado en un pequeño de 8 años de edad. Por eso, cuando los niños tienen ese encuentro con el Señor Jesucristo, les aseguro que la edad que debían de haber tenido esos pequeños que llevaron sus papás con Jesús a que se encontraran con Él, debían de tener de 8 años en adelante, seguramente, porque por pacto esa edad quedó establecida. ¿Bien? Y que está acá. Bueno, dice, el nombre de su madre fue Yedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Es decir, padre en el sentido de descendiente del rey David. Bien. Ahora, ocurre algo muy significativo, que esto es el fundamento de por qué debe de haber escuela bíblica para niños en las congregaciones, en la iglesia. Vean lo que ocurrió con el rey Josías, que era un niño. Dice, a los 18 años, ya habían pasado 10 años, todavía se le consideraba un adolescente, todavía es un jovencito. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la tierra, de la puerta, perdón, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra. Quería reparar el mantenimiento del templo. Y dice, de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. O sea, los obreros del templo estaban ahí trabajando en plena reparación y restauración del templo. ¿Tiene su significado espiritual? Por supuesto que sí. No hay nada ocioso en la escritura. Después dice los carpinteros, maestros y albañiles, que finalmente fue un carpintero y albañil, que fue el Señor Jesucristo, el que tiene este encuentro personal con los niños. Porque el Señor Jesús se dedicaba más a labrar piedras para la construcción que a trabajar en madera. Eso hacía, porque la madera la trabajaban, pero había muy poca madera en ese tiempo y era muy cara. Pero lo que sí abundaba era labrar la piedra para hacer los bloques para las construcciones.
y eso es de lo que se ganaba la vida José y Jesús en la carpintería, que más bien eran picapedreros más que carpinteros. Sí eran carpinteros, pero eran más picapedreros. Por eso, y bueno, y todo esto como en el pacto de Abraham va quedando establecido. Ah, ¿qué está pasando con Abraham? Ah, yo lo voy a tener que hacer. ¿Qué está pasando con Josías? Están los obreros trabajando en el templo, perfecto. Va a haber obreros trabajando en el templo. ¿Y ahora qué están haciendo? Bueno, ¿quiénes están? Maestros, o sea, maestros, ¿sí? Instructores, va a haber carpinteros como Jesús mismo y albañiles como Jesús mismo. Dice, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare. Es decir, la escuela bíblica infantil debe tener un apartadito para que funcione. Bien. Dice, porque ellos proceden con honradez. Recuerden que aquí tiene que llegar el momento en que se haga un pacto, para que todo esto quede dentro de ese pacto. Dice, y dice el 8, entonces dijo el sumo sacerdote, ahí está otra institución, el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, y le dice algo, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. O sea, y lo encontraron dentro de una columna, dentro de un muro, y ahí encuentra que estaba extraviado. ¿Por qué? Porque se perdió o lo escondieron en los tiempos del rey Acab y Jezabel, que se dedicó a destruir todo y con otros reyes malos. Entonces se escondieron lo que tenían escrito hasta ese tiempo y lo encuentran los obreros, ¿no? O sea, hallan el libro del Señor ahí en lo que están haciendo. Dice, y cuando le da el libro, Hilcías le dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo llevó Safán delante del rey, que en Crónicas habla de que es Esdras, sacerdote, pero es lo mismo, eso es irrelevante. Lo importante es que era una persona que ministraba, que lleva a la autoridad gobernante el libro que se encuentra. Bien, todo eso se fue dando. Dice entonces leyó el Safán delante del rey. El 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego dio el rey a la orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, vayan y pregúntenle al Señor por mí y por el pueblo, por las familias y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Importante retener esto. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Ahí vemos otro ministerio. Y dice, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, digan al varón que les envió a mí, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, idólatras, oraciones a ídolos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey que os les ha enviado para que preguntasen a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí,
yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fuerte la respuesta de la profetisa, ¿sí? Cuando llevan este mensaje al rey, en el 23, capítulo 23 dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, a todos los diáconos y los presbíteros. Hoy es esa función. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, o sea, las familias completas. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey Josías hace un pacto que va a ser un pacto muy serio, y que los pactos con el Señor son eternos y siguen vigentes hasta hoy. Bien, por eso es que se tenía que confirmarse este pacto por parte del Padre hasta que viniera su Hijo. ¿Cuándo confirma este pacto con el rey Josías, el Señor Jesucristo? Cuando se encuentra con los niños. Cuando se encuentra con los niños, que los llevan los papás, ahí se confirma este pacto por parte del Padre a través de Cristo. Cristo, el Padre, y Cristo el Señor, como Redentor, ahí son redimidos los niños. ¿Por qué? Porque no opera en ellos el pecado conscientemente y con iniquidad como con los adultos, y pueden ser redimidos. Así es que, aunque en la cruz del Calvario sí hayan sido redimidos niños con conciencia de pecado, es decir, que pecan sabiendo que están pecando, no hay problema, tienen que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero los niños que no operen en ellos la conciencia de pecado, ellos ya fueron redimidos a través de esto. ¿Por qué? Porque es un seguro espiritual, una salvaguardia espiritual para los niños que cuando son pequeñitos, no, por alguna razón, se van a la presencia del Señor. ¿Me explicó? No se van a un lugar que inventaron por ahí algunos que andan flotando en el espacio, los espíritus etéreos, ahí, eso es una que es ignorancia. No, 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 ¿Y es cuál por es pacto. esa Sí. edad? ¿Cuál es esa edad donde usted dice que ellos ya pecan con conciencia de pecado? Depende del ámbito espiritual en que los haya criado los papás. Depende Ah, mucho de eso. Mucho, mucho, mucho. ¿Sí? Eso es algo que está en lo del pastoreando el corazón de los hijos. Ahí vienen las claves de cuándo detectamos que empieza a operar la conciencia de los hijos. ¿Sí? Pero depende mucho de los papás. Esa es la gran responsabilidad, más de los papás que de los pastores, ¿no? Y no hay que echarle la carga a los pastores de que sean tan responsables de la cuestión espiritual de los hijos, es de los padres, porque aquí lo vemos, que si bien está una autoridad gobernante, el rey niño, pero finalmente es el antitipo, el prototipo de Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores, el que iba a hacer la redención de los niños, ¿no? Entonces, por eso es bien importante entender este principio y fundamento espiritual del pacto de Josías. Sigue vigente. ¿Bien? Bueno, ¿sí quedó claro? ¿Alguna pregunta? Sí, Alex, ¿tienes preguntas? Sí, recién usaste el término y dijiste se van a la presencia del Señor. Te Sí, pregunto eso porque nosotros hemos venido trabajando en estos últimos, juntamente con el apóstol sí, y hablando el sí. tema de, y él explicó y no es que, a ver, no estoy tratando de contradecirte obviamente, estamos teniendo una charla entre gente Claro, madura. claro. Sí, Él hablaba y decía que duermen. sí, sí, Entonces, sí. Exacto. Los que no pecan duermen. Los que han pecado están muertos. ok. ¿Sí?
Los que no pecan están dormidos y serán llamados a resurrección y vida eterna cuando venga el momento, hablando desde la óptica y la presencialidad en este terrenal. Pero en cuanto a espíritu, en cuanto a espíritu. Y esto, miren, y lo aclaro porque sí, no deba de ser una cuestión de contradicción. No, para pero, nada. Por eso yo quiero entenderlo mejor. Porque una de sí, las claro. preguntas, Luis, que nosotros, a ver, que trabajamos entre el grupo y trabajamos entre alguna gente de la congregación era, si nosotros, a ver, si estás en la presencia del Señor, ¿sí? A ver, vamos a figurar, me muero esta noche y automáticamente voy a la presencia del Señor espiritualmente. ¿Quién me va a convencer a mí de resucitar? No quiero resucitar. Déjame que estoy bien acá, que voy a volver y resucitar ni tres pitos. Claro. Entonces, Sí. esa es una de las cosas. Si estamos en la presencia del Señor, ¿cuál sería la ganancia de la resurrección? Entonces, no es que haya una contradicción, pero ha habido históricamente una enseñanza. Sí, yo sé que la hay. Sí, pero estamos destinados a unirnos con el postrer Adán, como la postrer Eva, a ser una sola carne con él en el sentido espiritual, en las bodas del Cordero. No acaba nosotros nuestra estancia de que se acaba la vida terrenal y punto. No, sigue todo el programa, sigue. A mí me llama mucho la atención una escritura a propósito de esto que está en Apocalipsis 7, versículo 14, ¿sí? Que cómo vamos a entender esto, donde dice, está hablando Juan con el mismo Señor que le está mostrando lo que está aconteciendo, y allá en el trono celestial, en el lugar del templo del Señor, o la presencia del Señor. Y dice, de 13 y 14, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, a Juan el apóstol, Sí. estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Eran reconocibles, gente con vestiduras blancas, eso es lo que dice, ¿sí? Y dice el 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Pues no lo sabía Juan. Y le dice, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, estos que salieron de la gran tribulación, ¿qué es lo que está profetizado con Daniel? ¿Cómo estaban ahí? ¿En espíritu o en cuerpo? No, se supone que estaban en cuerpo o que tenían ropa. Acuérdense que ropa blanca son las acciones justas de los santos. De los santos, sí. Acciones justas. Porque ellos salieron y ¿por qué estaban allí? Y no se fueron al seno de Abraham, que ya no existía para ese tiempo, en estos momentos que está profetizando esto, o en el infierno, que es la peor. Estaban en la presencia del Padre. Estaban allí. ¿Me explicó? Y estaba allí el Señor Jesucristo, porque para ese tiempo ya había tenido la revelación. Y dice en el 15, por esto están delante del trono de Dios. Ahí está el trono de Dios. Y le sirven, son servidores día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. O sea, continúa el pastorado del Señor Jesucristo, aun cuando ya esté allá con el Señor. Él continúa siendo el buen pastor. Dice, los va a pastorear, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cómo debamos de entenderla? Esto no es pues, cuestión de testimonios, de gente que ha contado, que ha estado ahí, que han hecho películas. No. Exactamente lo que está escrito aquí de una manera tan sencilla y tan entendible. Salieron de la gran tribulación, la cual todavía no sale. ¿Sí? Todavía no viene, o está en vías de...
Ujú. ¿Y quiénes son ellos? Y hay otra escritura donde dice que estos fueron los que fueron decapitados por causa de la predicación de la palabra. También hay otra escritura que nos habla acerca de esto, que están pidiendo y clamando por venganza. Y el Señor les dice, esperen un poco de tiempo porque va a ser satisfecha toda esta petición que ustedes me están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Que todas estas personas, desde los apóstoles o desde los santos del Antiguo Testamento, si bien los cuerpos duermen, es decir, no están muertos, pero están inactivos. Están inactivos corporalmente hablando, pero espiritualmente están en un lugar. Porque hay una escritura que está en Eclesiastés que dice, y los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque están en el Seol. Esa es una enseñanza de los testigos de Jehová. Con todo respeto, pero esa es una enseñanza de ellos. ¿Bien? Y no es así de lo que la escritura nos enseña y nos revela, sino que es claro que ellos están espiritualmente presentes y que también están presentes espiritual, eso sí, corporalmente sí están presentes tres personajes corporalmente presentes hoy, que son muy probablemente Enoc, que es uno, el que caminó con Dios, está corporalmente presente Noé, Abraham, no, espérenme, déjenme, me ordeno en mis pensamientos. Elías y Moisés, ¿sí? Porque Moisés, cuando él se va al monte y nadie sabe dónde está su tumba, y después el diablo pelea contra el arcángel Miguel disputándose el cuerpo de Moisés, porque es uno de los dos testigos que está profetizado que predicarán en la Gran Babilonia, en la Nueva Babilonia, predicarán. Y dice, el que oró y cesó en la lluvia por tantos años, y el que oró y el río se convirtió en sangre. ¿Y quién habla? De Elías y de Moisés, que tenían que estar vivos con carne, con cuerpo, para poderse presentar el día de la transfiguración, que está en Lucas capítulo 9. Porque si no hubiesen estado corporalmente presentes el día de la transfiguración y que reconoció Pedro a Elías y a Moisés, porque dice, Señor, ¿quieres que hagamos una enramada también para Moisés y para Elías? Los reconoció un mortal, un hombre como nosotros. Hubiese sido una terrible piedra de tropiezo para Pedro, porque el Señor expresamente en el Levítico capítulo 20 prohíbe la comunicación entre los vivos y los muertos, cosa que sí puede suceder, como lo hizo Saúl con Samuel por la divina de Endor, ¿se acuerdan? O sea, ¿sí es posible la comunicación entre vivos y muertos? Sí, pero está prohibida y está condenada, es abominación para el Señor. Con Samuel sí lo hizo, pero al otro día le costó la vida a Saúl porque se suicidó. Entonces, no podía el Señor Jesús tampoco infringir esa ley de Levítico cuando empieza a hablar de su partida con Elías y Moisés en la transfiguración. O sea, es posible que esté un cuerpo físico todavía no glorificado después de la resurrección. ¿Por qué? Y puede ser que sí, eso yo no me atrevo a llegar hasta allá, pero podría ser que estos dos testigos son muertos y resucitados al tercer día. Eso está profetizado ahí, ¿me explicó? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Tienen cuerpo? Sí. ¿Fueron resucitados? Bueno, son resucitados hasta que después la bestia acaba con ellos y les quita la vida. Ya vendrá ese tiempo. Pero mientras, ¿dónde están? Están esperando que se cumpla su ministerio de profeta y legislador. De profeta con Elías y de legislador con Moisés, para que le dieran, cuando hablan de su partida, cuando están en la transfiguración, les dicen que van a ser
de lo que tenía que hacer y le dan la legalidad de ser legislador y de ser profeta al Señor Jesucristo. Le entregan todo y ellos ya quedan momentáneamente liberados. Bien, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Que es posible que estén cuerpos presentes allá? Sí. Es posible, como haya estado Pablo, o posiblemente Pablo, en Listra, que lo apedrearon, y un hombre que subió al tercer cielo y todo, que probablemente ella le haya sido en espíritu y que haya resucitado. Entonces, sí, en cierto sentido, sí se está durmiendo. Podemos ir al cementerio y vamos a encontrar los huesos o las cenizas, seguramente, o el polvo, díganme. Y también en qué acabaron los cristianos que se comieron los leones. ¿En qué acabaron? ¿En qué terminaron? En el proceso digestivo de los leones. En eso terminaron. ¿Me explicó? Pero el Señor es capaz de volver a reconstituir un cuerpo porque el alma conserva las memorias corporales, como está en la parábola del rico y el Lázaro, que tenía tanta sed que le pide a Abraham que le ponga una gota de agua a Lázaro en la lengua porque estaba muerto de sed. ¿Cómo? Si estaba en el infierno, porque se conservan las memorias corporales. Esas memorias corporales van a ayudar, y es una provisión del Señor, para que se reconstituyan nuestros cuerpos el día de la resurrección. O sea, hay un futuro, y con este cuerpo glorificado. Y mientras, ¿qué pasa? Que mientras aquí estamos vivos, pero si se me va la vida del cuerpo, exhalo el espíritu, como le pasó al Señor Jesús, se va en espíritu y alma a la presencia del Señor. Si no, ¿en dónde están? ¿O dónde? Porque estaban estos acá. Y es una multitud grande de vestiduras blancas, una gran multitud. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque para estos tiempos ya el programa celestial así está dado. Y hay otra multitud, porque en el capítulo 19 dice que entendemos que puedan ser los ángeles, pero puede ser más gente, dice 19:1, después de Apocalipsis. Después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Los 12 apóstoles y posiblemente los 12 patriarcas de las tribus, ¿sí? Que hay un poco de discusión teológica de eso. Y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Yo oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien, entonces, ahí, y en el 24 terminamos con este versículo 24 de Apocalipsis, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son? La iglesia, la esposa. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos la presencia de esta gente? Aquí hay varios versículos que están hablando y que ellos claman, porque en el
capítulo 6 del Apocalipsis, dice que ellos, el 6:9, ya, ahora sí termino con esta, con esta. Dice 6:9 del Apocalipsis: cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Qué hacen en ese descanso? Duermen. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, entonces, ¿cómo es esto de que están muertos y descansan y que descansen un poco de tiempo, pero están en el frente al trono clamando porque tienen memoria de lo que les pasó? Memorias terrenales. O sea, es todo un proceso. Bueno, no hay conflicto. ¿Qué pasa hoy con los cuerpos de los santos? Duermen corporalmente, inactivos, inoperantes corporalmente hablando, sea cual sea la condición del cuerpo, pero el alma y espíritu están allá con el Señor. Están en un lugar. No pueden estar en un lugar indeterminado, como inventó el catolicismo romano, de que se fueron al limbo los pequeñitos o al purgatorio. La ignorancia hizo que se creara la figura, la fábula del purgatorio. Y es una creencia, un dogma de la iglesia romana. ¿Me explicó? Y no es así. ¿Ok? Es de mi postura. Es mi postura. Pero ahí se los dejo de tarea para que la piensen. Sí, Tessa. Doc, yo le quería preguntar sobre, ¿y qué sucede con los bebés que no nacen? Los Porque, bebés que ¿no? no O nacen. sea, me ha tocado ministrar a mamás que han perdido los bebés. De hecho, Sí, me pasó a mí personalmente y sí. a mí me enseñaron una cosa súper loca, que justamente empezamos a tocar el tema cuando el apóstol empieza a hablar con Ale, y entonces a mí me Sí. entró la duda porque yo dije, y entonces lo que a mí me enseñaron de que tranquila, porque ellos tienen nodriza, ellos siguen creciendo, y de hecho hay películas, ¿no? Ajá. Que hablan de eso, y Sí. yo, entonces yo dije, y a ver, y entonces ahora, ¿dónde estoy parada? O sea, los que no nacen, no Los han que mueren nacido, dentro de- o que Claro, mueren dentro de los vientres de las mamás, y uno, claro, entonces, ¿cómo podés trabajar con una mamá que le pasa eso? claro, claro. Porque a Bueno, mí ahora me entró la duda, ¿no? Entonces yo dije, pero ¿y entonces cómo? claro. Sí, bueno, es muy claro que, en Hebreos lo dice, estoy buscando la cita, pero bueno, me adelanto para decirles que el espíritu regresa al que lo dio. El espíritu de la gente regresa al que lo dio. ¿Y quién es el que dio el espíritu según el Salmo 139? El Dios. Señor. Ahora, Sí, ya, porque recordarán que en algún momento comentamos, el espíritu humano es una extensión individualizada del mismísimo espíritu del Padre, que es espíritu. ¿Y por qué es una extensión del mismo espíritu del Padre? Porque si no, sería una construcción del alma, que es algo intelectual y no algo espiritual. Y no sería inmortal, sería limitada, finita. Sin embargo, el espíritu del humano es inmortal. Que esté donde va a estar de acuerdo a los juicios de Dios, por lo que ha pasado, esa es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa. Pero de que el espíritu de los pequeñitos, que no está sujeto a su inmadurez, ¿sí? Ni a su, o sea, en plena gestación, el espíritu no tiene edad, no tiene edad. Ahora, pero sí ya tiene individualidad, la cual el Señor respeta. Porque lo que Él da, no lo quita. Ya le dio cuerpo, ya le dio forma. Que ahora, y estará lleno de embrioncitos allá, eso que no nacieron. No, no necesariamente, no necesariamente, porque hay algo que es muy interesante que nos remite a la situación esta, que también lo llegamos a comentar en alguna ocasión. ¿De qué edad fueron creados Adán y Eva por el Señor? ¿De qué edad piensan que fueron creados? ¿De bebés? ¿De bebitos? O sea, de repente había dos niños recién nacidos y es más, entonces, ¿qué? ¿El Señor hizo una cesárea a Adán y sacó a Eva?
no que los sacó del costado, como una especie de cesárea, ¿verdad? No. Bueno, los creó suficientemente maduros para procrear. Ujú. A esa edad. ¿Y cuál es la edad que sabemos que hasta hoy se conserva para saber que tenemos capacidad para procrear? La edad ideal, idónea, pues desde que ya están las funciones fisiológicas para la procreación, que es en la juventud, que a esa edad fueron creados Adán y Eva. Y eso mismo hizo que el Señor instalara esa ley biológica en el género humano para la procreación. O sea, que Adán y Eva, nuestros padres primigenios, no tuvieron infancia ni tuvieron periodo de lactancia, eso no. ¿Por qué? Por la soberanía y porque así debía de hacerlo el Señor. No tiene problema con las edades, no tiene. Pero ¿cómo estaba la cuestión espiritual de Adán y Eva? Bueno, por eso pasó lo que pasó. ¿Me explicó? Por eso pasó lo que pasó. Entonces, ¿Pero siguen sí. creciendo los bebés? ¿Cómo? Porque cuando nosotros también se tuvo nuestro bebé y el pastor nos ministra en ese tiempo, él nos Sí. dijo que el bebé ya estaba en la presencia del Señor y Sí. que cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, él iba a tener la edad y que él iba a reconocernos como sus papás y nosotros íbamos a saber que ese era nuestro hijo. Sí, Eso hay fíjense que sí, no hay manera de comprobarlo. Bíblicamente, escrituralmente no hay manera de comprobarlo, ¿sí? Eso está un poco dentro de, hasta cierto punto, de la especulación. Aquí, ustedes han oído hablar de Germán Palermo y de Sebastián Palermo, ¿sí? Que es muy conocido acá en Córdoba, psiquiatra, Sebastián. Bueno, él tenía tiene un colaborador que lo conocemos nosotros, y este hombre tuvo la tristeza de que se le murieron dos hijos. Ujú. Uno casi chiquitito y otro creo que tenía 4 o 5 años, ya no me acuerdo de edad, pero ya era más grande, y se murieron sus hijos. Y bueno, entonces fue muy terrible, devastador para ellos, fue muy destructivo para ellos. Ya tenían poco, me parece que se habían convertido, andaban incursionando apenas y estaban muy desconsolados y ellos lo dan como testimonio. Es un testimonio impresionante que en una ocasión los dos juntos empezaron a soñar lo mismo. La misma noche, lo mismo. ¿Y qué soñaron? Que sus hijos, el Señor permitía que tuvieran comunicación con sus hijos en sueños, ¿sí? Y que sus hijos se manifestaban con ellos, consolándolos y diciéndoles, nosotros seguimos acá siendo instruidos y enseñados y nos vamos a encontrar un día. Lo soñaron repetidamente, al mismo tiempo, los dos. Y eso les consoló mucho. Después ya tuvieron más hijos. Y hoy ellos lo dan como un testimonio. Bueno, ahí no sería extraordinario si fuera el sueño de uno, pero fue el sueño de los dos juntos, en el mismo momento, y lo dan como un testimonio. Bueno, eso no está dentro de algún cuadro de una cuestión de psicología. Eso nada más le pasó a los madianitas con Gedeón, que el Señor les dio el mismo sueño a todo el montonal de soldados que los habían invadido, por eso salieron huyendo, porque cuando saben que todos tuvieron el mismo sueño, les llenan de pánico y se van, y dejan todo tirado ahí, que Gedeón nada más se dedicó a levantar el botín, ¿no? Entonces, ahí es cuando sucede eso. Entonces, la situación es esta. Podríamos ya tal vez ir entendiendo. Mire, aquí dice en el versículo 9 de Hebreos 12, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sí? Hebreos 12, 9. En donde se nos estipula muy claramente que Él es el Padre de los Espíritus. Y es el Padre de los Espíritus que ha engendrado Él. Espíritus. ¿Y dónde están esos espíritus engendrados? En los cuerpos de los creyentes. Bueno, de todo ser humano, porque no hay ser humano que viva sin espíritu. No hay, no existe eso.
No hay seres humanos que solo tengan alma, no, tienen espíritu, pero que esté operativo en relación y comunión o no, esa es decisión de cada quien. ¿Me explico? Entonces, yo soy de la posición o de la postura de que si bien regresan los espíritus de los bebés no nacidos, ya tienen individualidad, tienen una identidad corpórea, pero esos cuerpos, como los que más grandes, ya nacidos, están en las tumbas, como quiera que sea, están, pero de que hay una identidad y esa, tal como aquí lo leemos, sí la hay, sí la hay. En la resurrección se hará Pero ¿cómo verificable. resucitan esos bebés? Doc, ¿Cómo? ¿en qué ¿Cómo? cuerpo resucitan esos bebés? No son embriones, resucitan en la identidad de un cuerpo. ¿Cómo van a resucitar ellos recién nacidos? ¿Qué sé yo? No lo sé. Pero de que va a haber una resurrección de todos ellos, sí la va a haber, porque creemos en ese acto de redentor, Pero puede haber indudablemente. conexión. Me quedé con esto que usted dijo, que el alma tiene memoria corpórea, Sí, ¿no? Bueno, es sí, decir, un bebé que nació, o sea, el alma, saquémonos de los bebés que son espíritu y no tienen alma, digamos, no tienen noción de su alma. Pero, por sí, ejemplo, un niño que murió en una edad que sí conoció a sus papás, por ejemplo, sí. ahí ya hay un alma activa en memoria, digamos. Cuando él resucita en corpórea, él va a resucitar con el conocimiento que de sus papás o no. Hasta los 3 años de edad, no. Después de los 3 años de edad, sí. Y va a haber Eso es una lo que vamos a ver en este estudio. o no. Esta parte habla de eso. Esta parte habla de eso. Lo guardo en la agenda cuando toquemos ese punto, Mari, porque ahí lo vamos a considerar acá. Ahí Está muy está. calentona hoy la noche, disculpe. Está muy bueno. No, no, está bien, está bien. Sí, sí. Bien, vamos bien. No sé, Alex y Tessa. Doc, yo te quería contar algo que a nosotros nos pasó con Ian. Ian es profeta, ¿no? Desde antes de que él naciera, ya nos habían Sí. anunciado que él era profeta. Sí, Entonces, bueno, cuando él tuvo un poquito más edad, él siempre tuvo algo con respecto a los bebés. Él siempre sí. veía a los bebés dentro de los vientres de las mamás. O sea, las mamás no sabían que estaban embarazadas y Y él él los sabía. veía y te los Sí. describía a los bebés. Está bien. Entonces, sucedió que cuando él fue un poquito más grande, nosotros le contamos porque él preguntó, pero ¿cómo? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo de tenernos a nosotros tan grandes? Entonces le explicamos de que yo había perdido un embarazo primero de 3 meses y Sí. después de sus hermanos mellizos, que obviamente uno se detuvo a los 5 meses y el otro una semana antes de nacer. Entonces le explicamos y bueno, sabíamos que esos eran 2 varones y todo. Entonces yo le dije, pero el primero era tan pequeño que nosotros con No papá supieron. nunca supimos qué era. Y entonces él me miró y me dijo, mamá, era una nena. Entonces yo le dije, pero ¿y vos cómo me podés decir? Mamá, es que yo la vi, me dijo. Yo la vi. Y a nosotros nos han quedado todas esas cosas como, o sea, entonces él la vio crecida Sí. o vio, porque yo le dije a Alejandro, o sea, ¿cómo él sabe? Entonces, él siempre dice, yo tengo 3 hermanos más, aparte de Amy. Son Sí. 2 varones y una niña más. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto, a mí me hace, o sea, pensar como un poco como lo que decía Mariela, a nosotros nos enseñaron exactamente lo mismo que a ellos, ¿no? De que tenían nodrizas que crecen, que cuando nosotros lleguemos al cielo te vas a identificar con ellos van a saber, o sea, que no han quedado pequeñitos ni nada, sino que ellos han seguido creciendo. Un desarrollo, sí. Bueno, si ustedes vieron una película que se llama El cielo es real, claro, ¿sí? ajá. Que el niño sabe también de una hermana que no tenía nombre porque Exacto. murió en el vientre. Así mismo le pasó a Ian. Pero esa película no había salido. Y esa película no había salido, o sea, nosotros ni la habíamos visto, nosotros la vimos después acá, entre los 4, y coincidía con lo que nos había dicho Ian. Totalmente. Entonces Totalmente. yo ahí es como que lo miré a él y yo dije, o sea, que él vio a su hermana. O sea, Bueno, no hay duda que él la vio. claro, ahora a nosotros nos sirve
de la interpretación bíblica, dentro de lo que se utiliza, que es el aspecto jurídico. Con el testimonio del niño de la película, que es real eso, porque es de la vida real, y con el testimonio de ustedes ya tenemos 2 testigos. Jurídicamente, entonces, es factible que sí suceda. ¿Me explico? Bueno, de hecho, en una conversación que hace muchos años tuve con el, quizás lo he escuchado nombrar, el profeta Pablo Lai, y Sí, claro, lo hablando, conozco. ah, Sí. ok, con Pablo un día tomando un café largo, así, charlando algunas cosas, Ujú, hablando de la experiencia que tuvo cuando se murió, ujú, y él me dice, hablando un día así, y me dice, ujú, yo estuve con mi abuelo, pero mi abuelo ujú. era un muchacho joven, dice, era un hombre Sí, joven, era un muchacho joven, claro. entre un muchacho y un hombre, dice. Era joven mi Sí. abuelo, no estaba viejo. 30 años de edad debió haberlo visto. Sí. Exactamente. Es un hombre Ujú, joven, 30 años, ujú, sos un león. ujú, Este, entonces, eso es lo que decía, mi abuelo estaba joven, dice, yo lo vi, dices, y bueno, me comentaba otras cosas también, que allá se habla muy pocas cosas, que se entiende todo como es luz, se sí, entiende todo sin hablar mucho, aunque sí, se habla, pero bueno. Pero eso es lo que, eso es lo, a ver, yo no estoy discutiendo nada de lo que estamos aprendiendo, porque todo aporta y todo enriquece, claro. incluso para tener una postura amplia y sabérselo explicar a las personas, que eso es lo que Sí, de acuerdo. uno pretende. Es Así como, es. ¿cómo le explicas? O sea, yo le decía a Ale cuando surgió todo esto, yo le digo, ay, yo no quiero enseñarle a una mamá que perdió su bebé, Ujú, enseñarle algo equivocado. Entonces yo le dije, ujú, entonces, ¿qué pasó con nuestros bebés? Le decía yo, Ale, ¿cómo ujú. es? Claro. Y justo que ahora se da el tema, yo digo, yo quiero saber porque sí. Sí, O sea, uno no claro. quiere tratar de ayudar a una persona o a una mamá que pierde un bebé antes de nacer Ujú. y, o sea, enseñarles algo equivocado, porque Sí. uno está en el cambio de decir, bueno, si te enseñaron algo equivocado, uno trata de, ok, vamos a la Ujú. palabra y tal cual, pero no quiero enseñar, yo le digo, nada errado. Por eso te hago las preguntas, porque yo se las hago a Sí. Ale primero. Me dice, no sé, pregunta, pregunta al loco, me dice, pregunta. Sí, sí, sí. Porque no, o sea, son cosas que antes te decían tantas cosas y Eh, no sabes en definitiva si es verdad, no. claro. Sí, entiendo, entiendo. Sí, pero vean cómo es que esto le da validez a lo que hablamos al principio con el pacto de Josías, que es un pacto con niños, es un pacto. Y cómo se remite al Salmo 139, el encuentro personal con un bebé en el útero. Ujú. Porque habla, mi embrión vieron tus ojos, y no es alguna palabra ociosa, es un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. O sea, ahí está clarísimo, clarísimo que ya hay una relación, ¿sí? Y hay, como lo dice el profeta Jeremías, desde que antes que nacieses en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, yo ya te había puesto nombre. Eso le pasó también a mi hijo Isaías, que también es profeta, y él, una mujer profeta nos dijo que se tenía que llamar Isaías e iba a ser profeta, y hasta hoy lo sigue siendo, él sigue ministrando como profeta y todo, sí, igual. O tercer testimonio de esto, ¿no? Y así debe haber más, les aseguro que hay muchos más, muchos más. Entonces, si hay tantas evidencias, tantos testimonios, bueno, entonces, ¿qué podemos pensar? Y si encontramos estas escrituras y que hay por ahí algunas otras más que están por acá, entonces, bien. Bueno, es Gracias. para pensarse y para que finalmente el Señor nos pueda dar paz y contestar y que apacigue nuestro espíritu, porque es una curiosidad santa, ¿sí? Es una curiosidad santa. Pero bueno, que también no nos afecta mucho en las cuestiones de la fe, pero nos complementa, como estoy totalmente de acuerdo con Alex, nos complementa, nos llena más y que en determinado momento el Señor ponga las palabras en nuestras bocas que vengan de Él para ministrar y para consolar. Y una mamá yo le diría, a ese bebé que perdiste, ¿lo amabas? Sí, bien, el amor todo lo sufre y todo lo cree. Créelo, que él, el bebé, vive. Y ya
que lo demás Dios se encargue de traerle consolación a esa mamá. Así es que, bueno, muy bien. Bueno, y mire, no pasamos ni de la primera plaquita. Bien, pero estuvo interesante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, van a ver cómo lo que vamos a ver aquí está muy interesante. Y nada más, rápidamente vamos a avanzar al menos a la que sigue. Bueno, ¿qué se requiere de nosotros los servidores? Servirles como vamos a ver. ¿Y qué es lo más importante? También eso lo vamos a ver a continuación en esto. Dice, ¿cuál es la postura escritural en cuanto a los bebés? Bueno, dice, en la Biblia es clara con respecto a los niños, que ya lo acabamos de mencionar. El Señor Jesucristo habló de manera contundente y directa acerca del estado espiritual de los niños, cuando Él dijo, y de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los herederos. ¿Por qué pudo decir eso el Señor Jesucristo? Que el reino de los cielos es de ellos, por el rey Josías, por cumplimiento de pacto, porque hubo un rey niño. Ahí es por qué dijo Él eso, por el rey niño y por cuestión de pacto. ¿Ok? Por eso lo dijo. No lo dijo nada más así por quedar bien con los discípulos ni nada. Lo dijo por eso, para confirmar. Esa es una confirmación de pacto. ¿Bien? Dice, habló de manera contundente y directa acerca del estado espiritual de los niños. Aún en el Antiguo Testamento encontramos referencias del desarrollo de los bebés. Sí, porque habla ahí de lo de Samuel. El desarrollo espiritual y del alma del bebé. Desde el momento en que el bebé es un ser espiritual, porque ya lo es, el Señor inicia una relación personal con el niño. Este momento es decisivo para colaborar con su desarrollo. Por este motivo analizaremos desde la concepción, el desarrollo prenatal, nacimiento y crecimiento hasta los 3 años de edad, que ya lo vimos, la mayoría de esto, pero nos falta nada más la última etapa, que es entre el recién nacido y los 3 años de edad. Y estamos en la recta final. No debemos olvidar que los factores hereditarios serán determinantes en la administración de los bebés, que en el caso de que haya una situación X que interfiera en los factores hereditarios, por ejemplo, una discapacidad o algo, bueno, ahí es lo que hemos estado considerando. ¿Cuál es el papel de los servidores? O como quedó de pacto, porque se acuerdan que con Josías había obreros, había servidores, entonces, y estaba el libro, que era la Biblia. Desde entonces queda por pacto que los niños tienen que ser instruidos también en la congregación a que descubran la Biblia. No es que se inventó la escuela bíblica infantil por entretenerlos o porque los papás estén tranquilos. No, es una cuestión de cumplimiento de pacto. ¿Sí? Y es el pacto con el rey Josías, que muchas congregaciones no toman en cuenta, pero que el Señor Jesús sí lo vino a confirmar. Bueno, los servidores de cuna somos las herramientas que Dios ha elegido para ministrar a los bebés, como ya hemos analizado. Su desarrollo tanto espiritual y psicológico es determinante para su futuro. Por lo tanto, es necesario que sepamos cuál es nuestro papel para poder colaborar en el mismo con eficiencia. Bien, ahí seguimos avanzando. Dice, ¿cómo los servidores, por qué podemos enseñar a los bebés? La enseñanza a los bebés es una actividad espiritual, fíjense, es una actividad espiritual, no es intelectual. Les enfatizo y les recalco, no vamos a enseñarles al alma, vamos a ministrar al espíritu, ¿sí? Dice, y la administración y su posterior resultado va en relación directa con la colaboración de nosotros al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que enseñaremos a los bebés? Eminentemente es la administración al espíritu del bebé, lo que realizamos, y aquí ya empieza lo práctico. Vamos a ver que vamos a dividir en bloques divididos de 6 meses de edad. Cada determinado cumpliendo los bebés 6 meses de edad, cambia la administración. ¿Por qué cambia la administración? Porque cada 6 meses se sabe muy bien
en el desarrollo de los niños, los psicólogos pediatras lo saben muy bien, dan un salto de un día para otro los niños. De un día, es impresionante, es de veras impresionante cómo en el transcurso de una semana los bebés ya son otros, cambian y así terminantemente, pero es parte del psicodesarrollo, es normal eso es normal. Dice, cumplirán, dice, en cada uno de ellos los temas de la administración cumplirán un objetivo preciso, ¿sí? Debemos recordar que los temas no van dirigidos a las áreas cognitivas o del conocimiento, sino directamente al espíritu, por lo que no es un proceso de aprendizaje clásico, sino totalmente espiritual. Son oraciones que enseñan y forman espiritualmente hablando. Bien, eso es lo que hacen estas. Vean aquí esta placa, cómo dividimos el área de cuneros por el psicodesarrollo natural de los niños, ¿sí? De 0 a 6 meses de edad es cierta administración. De 7 a 6 meses, 12, que ya están otros 6 meses, es otro tipo de administración. Y así sucesivamente hasta los 36 meses de edad. ¿Cuáles son los 36 meses de edad? Los 3 años de edad. ¿Qué es lo que tuvo el profeta Samuel? Ahí es donde entendemos que la instrucción del Señor para la administración de los niños es en esa edad, hasta los 3 años, pero cambia cada 6 meses. En lo que les vamos a enviar, de todo lo que se habla, se ministra, ahí lo van a poder ver, que cada 6 meses hay un cambio, cada 6 meses hay un cambio, ¿sí? Porque vamos avanzando en las capacidades de los pequeñitos. Y que conste que es una cuestión espiritual, pero muy práctica. Bueno, la razón de estos bloques, así dividido, se deben a que cada 6 meses se presentan cambios significativos en el psicodesarrollo del bebé. Esto facilita la aplicación de los temas de la administración, que eso se los vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las principales actividades en los cuneros? Bueno, se clasifican en 4 grandes áreas, que son estas, que los bebés sean librados de maldiciones generacionales. Sí, yo aquí quiero recalcar mucho. Aquí dice librados, ¿sí? Librados. Bien, no liberados. Eso es otra cosa. Cuando el Señor Jesús oró con la guía de oración, que es el Padre Nuestro, Él dijo, líbranos del mal. Bien, líbranos del mal. Y los bebés, en esto que también se ha malentendido, que son las maldiciones generacionales, y no es que un bebé esté maldito, no es así. El bebé está sujeto a un ámbito donde hay maldición. A ver, para entenderlo bien sencillo, la tierra, la creación por causa de Adán, ¿fue maldecida la tierra? Sí. Luego entonces, ¿los bebés nacen en un ámbito de maldición? Sí, como todos nosotros. Bueno, esta administración es para que estos bebés sean librados de ese tipo de variedades dentro de una sola maldición en toda la creación. Y toda la creación es hasta lo que le rodea a los pequeñitos. No hay escapatoria, todo. A ver, una cuestión. ¿El frío puede acabar con la vida de un bebé? Sí. ¿El excesivo calor puede acabar con ellos? Sí. ¿Una comida en descomposición o algo puede acabar con ellos? Sí. ¿Me explicó? Eso es a lo que principalmente nos estamos refiriendo. Como también nos estaríamos refiriendo a las cuestiones espirituales de opresión sobre los bebés. Eso existe también. Prueba de ello, prueba de ello. ¿Cuántas veces estuvo en peligro el Jesucristo bebé antes de nacer? ¿Cuántas veces estuvo en peligro? ¿Y quién fue el instigador de eso? Cuando se hizo el censo, cuando ya tenía casi 9 meses de embarazo María, que tuvieron que viajar de Nazaret a Belén en burro por unos caminos muy peligrosos. Oigan, estuvo en peligro el todavía producto a término
Jesucristo en el vientre de María? Sí. ¿Estuvo en peligro cuando después, ya nacido, quiso acabar con su vida el rey Herodes, que acabó con todos los niños menores de 2 años de edad? Sí. A esa de ser librados de ese tipo de cosas, ¿sí? Que todavía acosan a los pequeños. Que se les declaren bendiciones en todas las áreas de sus vidas, sin faltar una de ellas. Que se les declare el propósito de Dios de sus vidas en una actividad profética del gobierno y autoridad de los papás, las mamás y los ministros, ¿sí? Y los ministros. Todo esto está en eso que les vamos a enviar. Todo esto está allí. Todo esto, muy detallado. Que se establezcan los principios de disciplina de Dios en sus vidas y que el niño se identifique de quién es Él para Dios. Esto ya cercano a los 3 años de edad. Bien, eso es lo que vamos a considerar dentro de todas esas clases que, bueno, más bien lecciones que les vamos a enviar. Bueno, vamos a dejar hasta acá y ya para la próxima sesión estaremos viendo más, y pueden ustedes adelantar un poco, viendo acá todo, cómo interviene la alabanza, por qué tiene que haber la adoración, todo lo que se refiere que es importantísima en la administración espiritual de los bebés. Es larga la explicación, pero está bien. Y bueno, hasta ahí veremos. Y veremos también algo que se llama la figura del apego. ¿Sí? También eso, les voy a enviar unas placas, que es un estudio muy interesante que hicieron en la Universidad de California, de qué es la figura del apego, que es la parte científica, como hemos visto en todo lo que hemos considerado, ¿sí? Que le damos su lugar a la ciencia solo para confirmar lo que Dios hizo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, seguiremos pensando en el tema, mi buen Alex, Tessa también, porque está bueno el tema, ¿sí? Pero bueno, muy claro, dicen por acá. Bueno, mis amados, nos vemos entonces, vamos a descansar. Bueno, ustedes descansen, apaguen cámara, micrófono y regresan por acá a la parte. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos. Gracias, Doc Luis. Muchas gracias. Gracias, Luis. Abrazo. Nos vemos, Gracias. hasta luego. Bendiciones.